Zacarías, capítulo 12. Bendito el nombre maravilloso de nuestro Dios. Zacarías, ¿sí saben dónde está Zacarías? Sí. ¿Le doy la dirección? Está antes del libro de Malaquías, del último libro del Antiguo Testamento. A mí me fascina el libro de Zacarías. Habla mucho del Mesías. Zacarías capítulo 12. Y vaya al versículo 10. ¿Ya lo tiene? Amén. Zacarías 12:10. Leemos la palabra de Dios para la gloria de nuestro Dios. En el nombre poderoso de Jesús, dice así, Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Vamos a orar. Maravilloso Dios, gracias Padre. Gracias bendito Dios por la oportunidad que nos da, Señor, de poder escudriñar tu palabra, Padre. Señor, yo te suplico en esta hora, mi Dios, que esta palabra, Señor, no confunda a nadie. Que esta palabra, Señor, liberte a las personas. Que esta palabra, Padre, traiga aliento, traiga esperanza, Señor. Que esta palabra sea la luz que alumbre, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Que esta palabra poderosa, Señor, sea dirigida por tu Espíritu Santo, mi Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que todo aquel que la escuche sea alimentado por ella, Padre. Dios eterno, que tu Espíritu Santo, Padre, ministre la vida, el corazón, la mente, Señor, de aquella persona que está escuchando tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Toma el control, Espíritu Santo, en esta hora. Toma el control, bendito Dios, de las huestes de maldad en las regiones celestes. Toma el control, poderoso Señor, y que tu palabra poderosa corra con libertad y se mueva y rompa cadenas y ministre, Señor, a los cautivos y a los que están libres, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios eterno, por tu fidelidad. Gracias por esta palabra poderosa, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Puede tomar su asiento, Padre hermano. Póngase cómodo, alabando el nombre de nuestro Dios, porque Él es bueno. Amén, aleluya, amén. Habla Dios a través del profeta Zacarías y dice: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por él primogénito. ¿A quién se está refiriendo el profeta Zacarías? Primero, Zacarías no nos está hablando a nosotros. Cuando usted lea la Biblia, hay dos formas de verla. Una, de manera literal, y después usted va a la aplicación. Entonces, tiene que entender primero a quién se refiere, para quién está escrito, y después a ver si lo podemos aplicar a nuestra vida, a ver si es aplicable para nosotros, ¿verdad? Entonces, dice: derramaré ¿sobre quién? Sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. Entonces, ¿a quién se está refiriendo? A la casa de David y a los moradores de Jerusalén. ¿Y qué dice? Dice: derramaré. ¿Qué derramará? Espíritu de gracia y de oración. ¿Ok? ¿A quién le derramará espíritu de gracia y de oración? A la casa de David y a los moradores de Jerusalén. Así dice: derramaré, luego vaya hacia adelante, espíritu de gracia y de oración. ¿Sobre quiénes? Sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. Amén. ¿Verdad? Entonces, inicialmente esta escritura fue escrita hacia la casa de David y
hacia los moradores de Jerusalén. Para ellos es la profecía. Ahora, teniendo esto en cuenta, vamos a entender la siguiente porción del versículo. Dice, sobre los moradores de Jerusalén y sobre la casa de David, mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Se da cuenta? O sea, no es aplicable para nosotros de manera literal. ¿Por qué? Porque nosotros no traspasamos a nadie. En cambio, los moradores de Jerusalén, ya estaba la profecía. Recordemos, hermanos, que cuando Dios habla, así como Él es eterno, Dios siempre habla en un eterno presente. En un eterno presente. Entonces, por eso dice, mirarán a mí, a quien traspasaron. Ahora, habla de que traspasaron a alguien, ¿verdad? Entonces, pero vamos a entender quién está hablando. ¿Quién está hablando allí? Sí, podemos decir, no, pues Dios a través del profeta Zacarías. Sí, pero vamos a ver qué dice la Biblia, ¿verdad? Para que no entremos ni en controversias y para que usted y yo no digamos lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver quién está hablando. El versículo 1 dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Dice, Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma del espíritu del hombre dentro de él. ¿Qué dice además? Ha dicho. Mira esto. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. ¿Quién lo ha dicho? Dios. Jehová, que funda la tierra. ¿Okay? Él lo ha dicho. Y si quiere, márquelo bien ahí porque dice que él lo ha dicho. Y después de que dice él ha dicho, entonces empieza a hablar. Si usted va al versículo 4, dice, en aquel día dice Jehová. ¿Ve? Él sigue hablando. En el 6 dice, en aquel día pondré, ¿quién? Jehová, sigue hablando. 8, en aquel día Jehová defenderá, sigue hablando. Versículo 10. Bueno, 9, en aquel día yo procuraré, ¿quién procurará? Jehová, él sigue hablando. Y en el 10, y derramaré, ¿quién derramará? Jehová, sigue hablando. Desde el versículo 1, él está hablando. Y Jehová derramará sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. Jehová derramará espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí. ¿Quién es mí? Jehová. Jehová, entendámoslo bien ahí. ¿Quién es mí? Jehová. Entonces mirarán a mí, mirarán a Jehová. ¿A quién? Traspasaron. Ahora, allí vamos bien, ¿verdad? Entonces, ¿a quién traspasaron? Según de manera literal lo que dice este versículo, a Jehová, ¿verdad? Así dice. Mirarán a mí. ¿Quién dijo? Jehová. A quien traspasaron. Ok. Ahora, vamos a seguir con lo que continúa del versículo. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Por quién llorarían? Por Jehová, a quien traspasaron. ¿Ok? Ahora, quiero hacerle una pregunta. ¿Está diciendo ahí que Jehová es el hijo unigénito? No. Sí, como hijo unigénito. No. Allí no está diciendo que Jehová es el hijo unigénito. ¿Cómo? Ok. ¿Será Jehová el primogénito? ¿Dirá? ¿Allí dice que está diciendo que Jehová es el primogénito? Por eso, es necesario que cuando leamos la escritura, hermanos,
la leamos de manera detenida, pausada, meditando, reflexionando. ¿Ok? Hay dos palabras que a mí me llaman la atención en la Escritura. Una, la palabra ¿cómo? Y otra, será llamado. ¿Cómo? Y será llamado. ¿Verdad? El santo ser que nacerá, ¿será llamado? No dice que sería. Que le llamarían así. ¿Ves? Ajá. O sea, son dos palabras que tiene que reflexionar uno saliéndose de lo que usted cree o de lo que usted piensa, haciendo a un lado la religiosidad y solamente enfocándose en lo que dice la Escritura. Ahora, mirarán a mí, mirarán a Jehová a quien traspasaron. Recuerde, esta Escritura es comprensible cuando usted entiende que le está hablando a los moradores de Jerusalén y a quién más, y a la casa de David. ¿Ok? ¿A quiénes? A los moradores de Jerusalén y a la casa de David. O sea, quiero también que a usted se le quede eso, hermano. ¿Ok? Entonces, dice, y llorarán como se llora por hijo unigénito. No está diciendo que llorarán por el hijo unigénito, que llorarán de la misma forma como el padre llora por su hijo único. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Que llorarían de la misma forma como se llora por el hijo único. Unigénito es único. Afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Se afligirán como el padre se aflija por su primer hijo. Ese es el primogénito. No está diciendo que Jehová es el unigénito, ni está diciendo que Jehová es el primogénito. No está diciendo eso. Pero lo que sí está diciendo es que los habitantes de Jerusalén y la casa de David, después que les haya sido derramado el espíritu de gracia y de oración, mirarán a quienes ellos traspasaron. Entonces, por eso es profecía, porque es una profecía hacia el futuro, pero que nos revela a quién traspasaron. Así es. Nos revela a quién traspasaron. Entonces, pero si traspasaron a Jesús, porque aquí dice, mirarán a mí, y está diciendo Jehová a quién traspasaron. Ahora, cuando usted reúne otras escrituras, usted comprende lo que está diciendo la Biblia. ¿Cuántas veces hemos dicho, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y lo decimos, hermanos, como que somos pericos, ¿verdad? Sí, repitiéndolo porque lo escuchamos de alguien o porque nos lo aprendimos, pero sin reflexionarlo. Aquel verbo es aquella palabra. La palabra verbo está mal puesta ahí. Es aquella palabra. Se hizo carne. Mire, la palabra se hizo carne. Ahora, tenemos que ir entonces ¿a cuál palabra? No, pues la palabra de Dios. No, espérense, no es así. O sea, la palabra ya existía. La palabra ya era escuchada. Ya la oían. Pero no la miraban. Porque no tenía un cuerpo. Hay dos cosas que no tenía la palabra. Una, cuerpo, y la otra, nombre. Hermano, ¿qué está diciendo usted? La palabra no tenía nombre. No, porque a esa palabra nada más le decían o el Shaddai, el yo soy, el Todopoderoso. Le decían mi bandera, mi escudo, justicia nuestra. Así le decían, porque no había un nombre. ¿Cómo llamarle? Y entonces la palabra no tenía ni cuerpo ni nombre. Se sabía que era la palabra de Dios. Sí se sabía que era la palabra de Dios. Pero no había un nombre, ni había un cuerpo.
Entonces, cuando vamos a Juan 1:1, dice, y aquella palabra se hizo carne. O sea, tomó un cuerpo de carne aquella palabra. ¿Cuál palabra? La palabra que escuchaban los antiguos, a la cual nuestra Biblia le llama Jehová, pero que Jehová tampoco es nombre. Así es. Existen 4 letras, lo que le llaman el tetragramatón. La palabra tetra quiere decir 4. 4 letras. La Biblia más cercana a ese nombre es la Biblia católica, que dice Yahvé o Yahweh, porque eran YHWH. Y la versión latina es Jehová, JHVH. Entonces no le pusieron E o A para que nosotros podamos pronunciarlo. Pero no hay un nombre que se pueda pronunciar. Nunca se le llamó a Dios por su nombre. La pronunciación más cercana al nombre de Jehová es Hashem. Amén, amén. Hashem es lo más cercano a la pronunciación del tetragramatón, que son las 4 consonantes. No existían vocales. 4 consonantes. Entonces, cuando las miraban decían Hashem. Y sabían que se estaba refiriendo a Dios, pero no había un nombre para Dios. A Moisés le dijo, yo soy el que soy. Diles, el yo soy te envía. O el yo soy o el que siempre es, que es la traducción más correcta. El que siempre es. Y entonces no tenía un nombre. Y entonces, cuando llegamos a Juan 1:1, allí vemos, por eso Juan, el libro de Juan es un libro de revelación. Juan no se enfoca en las genealogías, no se enfoca en el primo, en el hermano, no se enfoca en nada de eso. Se enfoca en pura revelación, pura espiritualidad en el libro de Juan. Y entonces empieza diciendo que la palabra que oían los antiguos, que oían los patriarcas, se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, la palabra que en aquel tiempo no tenía un nombre, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y ahí aparece otra vez esta palabra. ¿Cómo? Gloria, ¿cómo? Como del unigénito del Padre. No está diciendo que es el unigénito del Padre. Está diciendo ¿cómo? ¿Cómo? Entonces, la palabra ¿cómo? La palabra como no quiere decir que es lo que se está comparando. La palabra como es un lenguaje figurado, comparativo. Lo está comparando solamente. Y ahorita vamos a ver otras escrituras, hermano. Porque por el momento tal vez alguien diga, no, hermano, usted se está yendo por otro lado, usted se está confundiendo. Bueno, vamos a ver otras escrituras. Porque si la palabra como no es un lenguaje figurado o un lenguaje comparativo, entonces las otras escrituras tampoco. Y entonces vamos a llegar a la conclusión de que o tengo la razón en este lenguaje, en la palabra como, o usted va a decir de que las otras escrituras, aunque a usted no le convengan, va a tener que aceptar de que también en las otras escrituras se va a dar cuenta cómo le va a dar poder a quien no tiene. ¿Por qué? Porque o usamos la palabra como siempre de manera que es, y esta palabra como no es la que tiene acento. La que tiene acento se usa solamente para preguntas. Pero esta es sin acento. Y entonces este es un lenguaje figurado, un lenguaje comparativo, así que no quiere decir que es exactamente lo que se está diciendo. Entonces, dice, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Entonces, ahí es donde empezamos a buscar en que Dios son tres. ¿Ve? ¿Por qué? Porque no nos fijamos en el lenguaje como se está hablando ahí. Dice cómo. ¿Cómo? Entonces, dice que se llorarán
como se llora por hijo unigénito. No está diciendo que llorarán por el hijo unigénito. Está diciendo que se llorarán de la misma manera como el padre llora por su único hijo. Y cuando miren a quien traspasaron, dice, se afligirán como quien se aflige como el padre se aflige por su primer hijo. Es el primogénito, ¿verdad? Esto será cuando los moradores de Jerusalén y la casa de David miren al que traspasaron, porque ellos sí lo traspasaron. ¿Se dan cuenta cómo hasta aquí la escritura no es aplicable a nosotros? Porque nosotros nosotros no traspasamos a nadie. Entonces no es aplicable. Entonces tenemos que entender, hermanos, cuándo la escritura es para nosotros y cuándo no. Lo que sí podemos comprender es que Jehová dice que lo mirarán a él y que él es al que traspasaron. Así que busquen la Biblia a quién traspasaron y allí dice, mirarán a mí, ¿verdad? Y vimos en el versículo 1 que dice, Jehová ha dicho, así dice, ¿verdad? El que extiende la tierra, dice, ha dicho. Ok, entonces vamos a otra escritura, ¿verdad? Para que vea el tipo de lenguaje con el que se está usando. Primera de Pedro 5:8. Vamos a Primera de Pedro 5:8. Algunas escrituras ya son conocidas, pero como siempre digo, ya la hemos leído, pero no la hemos reflexionado o no la hemos meditado. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, y vaya al versículo 8. ¿Qué es lo que vamos a buscar ahí? Un ejemplo de la palabra como. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Okay. Si allá decía que se afligirían como el hijo unigénito, como se afligirían como el primogénito, entonces, si allá dice que Jehová es el unigénito y Jehová es el primogénito, entonces aquí también dice que el diablo es un león. Pero si es un lenguaje comparativo solamente, entonces aquí dice que el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. ¿Qué está diciendo? Que el diablo quiere devorar a las personas de la misma manera como el león va atrás de su presa a devorarla. ¿Sí? Entonces la palabra como es un lenguaje comparativo solamente. Así que, y esto, hermano, siempre que encontremos en la Biblia la palabra como, usted reflexiónela, medítela, porque puede ser un lenguaje comparativo solamente. ¿Okay? No es exactamente lo que está escuchando, no es literalmente lo que está escuchando, sino que es una comparación solamente. Así que aquí vemos que el apóstol Pedro compara al diablo como a un león rugiente que busca su presa para devorarla. Y en medio pone la palabra como. ¿Por qué debes de andar sobrio y por qué tienes que velar? Porque tu enemigo, el diablo, no es un león, sino que actúa y quiere hacer lo que hace un león: ir en contra de su presa y devorarla. Es lo que está diciendo. Ahora, vamos al libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Allí vamos al versículo 1. Hechos 2, 1, y vamos a leer hasta el versículo 3. Son ejemplos de la palabra como. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como
de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Ve? Ahí vemos 2 veces la palabra como. Y de repente vino del cielo un estruendo. No era un viento recio que soplaba, era parecido. Allí dice. ¿Qué era parecido a un viento? No era, mire hermano, y aquí hay que tener cuidado porque de repente uno puede empezar a predicar de que estaban en el aposento alto y empezaron a sentir el viento que soplaba. Aquí no está diciendo que estaba soplando un viento. Aquí está diciendo que el ruido, el estruendo, era como el ruido que hace el viento recio cuando sopla. Eso es lo que está diciendo. No dice que el Espíritu Santo era un viento que iba soplando. Eso no está diciendo aquí. Que si usted quiere creer el Espíritu Santo es como un viento, está bien. Pero eso no es lo que está diciendo aquí. Mire, aquí dice, vino del cielo un estruendo. ¿Qué vino del cielo? El ruido. El estruendo vino del cielo. El estruendo. Y el estruendo fue como el estruendo de un viento recio que soplaba. Eso es lo que está diciendo. Parecido. Similar si usted quiere. Pero no era un viento recio que soplaba. Aquí dice. Como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Qué fue lo que llenó toda la casa? El estruendo, el ruido. Eso llenó toda la casa. Y se le aparecieron lenguas repartidas. ¿Cómo? Ahora le voy a hacer la pregunta. ¿Eran lenguas de fuego? ¿Cómo? Aquí no dice que eran lenguas de fuego. Y si usted quiere, llámeme religioso, hereje y todo lo que usted quiera. Pero aquí no dice que eran lenguas de fuego. Dice, ¿cómo? ¿Cómo? De fuego. Y se asentaron sobre cada uno de ellos. No era fuego porque no los quemaban. Y se pusieron sobre ellos. Ahora, recuerde, Lucas está contándolo. Entonces Lucas está usando un lenguaje para que haya comprensión de la experiencia espiritual que tuvieron, que de no ser así, no podrían comprender cómo fue que sucedió. A veces vemos, hermanos, dibujos, no sé si usted lo haya visto, yo sí, en el día de Pentecostés y le ponen una llamita aquí arriba. Sí, pero aquí no está diciendo eso. Aquí no está diciendo eso. Que hermano, se oye muy bonito y que nosotros quisiéramos que eso dijera y que eso es, que Dios es como un fuego. Está bien, hermano, si usted quiere, está bien. Pero aquí no está diciendo eso. O sea, no estoy diciendo yo que yo no creo eso, no estoy diciendo eso. Simplemente estamos tratando de entender lo que dicen las Escrituras sin irnos a los extremos de creer o hacer que la Biblia diga lo que no está diciendo. Así que aquí dice y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Eran lenguas, eran lenguajes, pero no era fuego. ¿Okay? Era como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Yo no sé cómo Lucas se dio cuenta de que vino y se asentó sobre ellos. No sé si algo haya visto Lucas, pero no era fuego, porque aquí dice que era como de fuego. Yo sé que siempre va a haber alguien que va a decir, ay, el hermano, qué terrible lo que está diciendo. Yo sé que siempre va a haber alguien, hermano. Pero la verdad es que nosotros tenemos que ir a la luz de las Escrituras. Y no porque nosotros creemos algo, tenemos que hacer que la Biblia diga que es así. Probablemente lo diga
en otra porción bíblica. Pero al menos aquí no está diciendo eso. ¿Ok? ¿Estamos bien? Amén, amén. Y si le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Una más. Apocalipsis, capítulo 8. Versículo 8. ¿Ya lo tiene? Amén. El día de estudio a mí me gusta irme despacio porque quiero que entienda lo que dice las escrituras. Amén, amén. Apocalipsis 8, 8. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. ¿Por qué dice la palabra como? O usted piensa que una gran montaña ardiendo en fuego se precipitó al mar. ¿Usted cree eso? Aquí no está diciendo eso. Mire, es que cuando hablamos de cosas espirituales, es difícil explicar con palabras lo que usted está mirando. Y entonces, lo más común es que usted encuentre, ponga la palabra como, y encuentre algo con qué compararlo. Para que haya una mejor idea de lo que se está mirando. Y para que se pueda comprender, una mejor comprensión de lo que usted está queriendo decir. Así que cuando no encuentre cómo decirlo, compárelo con algo. Y es mucho más fácil. Entonces dice, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego, ¿cómo? ¿Qué fue lo que estaba mirando el apóstol Juan? Algo parecido a una gran montaña ardiendo en fuego cayó sobre el mar. ¿Qué será? No sé. Puede ser un meteorito. Así es. Puede ser, no sé, residuos de satélite. Puede ser hasta tal vez una nave espacial que lancen al espacio y que fracase y caiga al mar. O sea, no sé qué sea, porque recuerde que esto es profecía. Esto es profecía. Entonces, es lo que se va a ir mirando, que va a ir sucediendo. Pero el apóstol Juan no encontró la forma como explicarlo. Y entonces, dijo, ¿cómo una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar? Así que vimos 3 ejemplos de la palabra como es algo para comparar o para dar a entender algo. Entonces, cuando Zacarías dice que llorarán como por el unigénito y sufrirán como por el primogénito, está comparando, ¿ok? El sufrimiento que se tendrá. Eso es lo que está comparando. Lo que no está comparando es el hecho de decir que a él es a quien traspasaron. Recuerde, Jesús era Emmanuel, Sí. Dios con nosotros. Y cuando hablamos de Dios, una vez más, hay que pensar como piensa el pueblo judío. Porque Dios con nosotros no vino a los gentiles, pero vino al pueblo judío. El pueblo judío era lo suyo. Así es. Eso era lo suyo. A lo suyo vino. No vino a los suyos. A lo suyo vino. Era lo suyo. A lo suyo vino. Y los suyos, ahí sí se refiere a ellos. Los suyos no le conocieron. Entonces, más a los que le recibieron, aunque no eran de los suyos, les dio la potestad, el derecho, el privilegio
de ser hechos hijos de Dios. Amén. Aleluya. Amén. El privilegio de ser hechos hijos de Dios no venía para Israel. Hermano, ¿qué está diciendo? No, porque ellos ya eran hijos de Dios. Así Amén. era pueblo. A ellos no les iba a dar el privilegio de ser hechos hijos de Dios, porque ya eran hijos de Dios. Ese es para nosotros que no éramos hijos de Dios, para nosotros vino el privilegio. Amén. Entonces, tenemos que pensar como un judío. No tenemos que pensar como un gentil. ¿A quién esperaba Israel? ¿Usted piensa que Israel esperaba al Hijo de Dios? Israel nunca recibió la profecía de que el Hijo de Dios iba a nacer. Israel no recibió. No. ¿Quién venía? ¿El renuevo? ¿El Mesías? ¿El mensajero? ¿El rey de los judíos? Abrid, oh puertas vuestras, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. ¿Ven? Entonces, aquí cobra sentido y mirarán a mí a quien traspasaron. Porque los judíos no esperaban al Hijo de Dios. No esperaban al Hijo de Dios. Los judíos esperaban al Rey. Los judíos esperaban al Dios con nosotros. Los judíos esperaban al gran yo soy. A ellos, eso es lo que esperaban los judíos. Nosotros, hermanos, somos creyentes, pero cuando vamos a la Biblia pensamos como gentil. Sí, tenemos que pensar como judío. ¿Sabe por qué? Somos parte Por algo bien sencillo. de lucha La salvación viene de los judíos. de los judíos. Santo. Sí, de los judíos. Así lo dijeron a la samaritana. Jesús se lo dijo, la salvación viene de los judíos. Entonces tenemos que pensar como judíos. Y ahí es donde nosotros empezamos a decir, no, es que Dios es dos, Dios es tres, Dios... ¿Ve? Aleluya. Poderoso. Nadie creía que Dios era tres hasta después de los años 300. Mi pregunta es, antes de los años 300, ¿qué era lo que creían? Porque esa idea, hermano, esa idea fue fundada en un concilio. En un concilio en donde nos representaron y muy mal representados estuvimos por la iglesia anglicana. Iglesia anglicana que solamente se movía al ritmo que le tocaba el gobierno. Iglesia que no se sometía a Dios sino que al gobierno. Ellos nos representaron y ellos decidieron ahí que Dios no era uno, que Dios era tres. Y de ahí todos empezaron a afirmar de que Dios era tres. Dios era tres. Y lo empezaron a buscar y a encontrarlo, y donde no lo encontraron, pues lo acomodaron. Sí, para que existiera. Sí. Entonces, pero los judíos esperaban al rey. Al rey. ¿Por qué cree que mandaron a matar a los bebés? Porque el rey iba a nacer. Y los gobernantes vieron amenazado su poder. Lo vieron amenazado. ¿Por qué? Porque el rey iba a venir. ¿Por qué los judíos no aceptaron a Jesús? Porque un rey no podía nacer en un pesebre. No cabía en la mente de ellos el creer que un rey iba a nacer en un pesebre. Entonces, por eso los judíos no lo aceptaron. Porque los judíos no esperaban al Hijo de Dios. A Zacarías, pero al otro Zacarías, papá Juan el Bautista le dijeron: y aquel santo ser que nacerá será llamado. Aleluya. No dice que sería hijo de Dios, no. Sería llamado. Será llamado el Hijo de Dios, pero será Dios con nosotros. Aleluya.
Aleluya. ¿Cuál Dios? El Dios de la antigüedad. Así es. Amén. Jehová de los ejércitos. ¿Por qué cree que Jesús decía? Abraham vio mi día, se gozó en mi día. ¿Por qué? ¿Usted piensa que Abraham esperaba al Hijo de Dios? No, esperaba a Dios caminando en la tierra. Aleluya. Al rey esperaba. Amén. Santo. No esperaba al hijo del rey. No, 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 al rey. Al rey esperaba. Antes que Abraham yo soy, dijo. Ahí dijo dos cosas. Yo estaba antes como palabra, está diciendo. No tenía un cuerpo todavía, estaba como palabra. Y a mí me conocían como el yo soy, está diciendo. Antes que Abraham dice, yo soy. ¿Por qué cree que cuando dijeron, eres tú el Jesús Nazareno? Dijo, yo soy, y todos caen al piso. Aleluya. Porque estaba dando cómo se conocía el rey antes de que tomara cuerpo. Cuando solamente era palabra. Antes de que la palabra se hiciera carne. Vamos al libro de Isaías, capítulo 52. Para ver si comprendemos un poquito mejor esto. De repente alguien puede decir, no, el hermano está predicando una doctrina medio extraña. No es extraña, es bien conocida en las Escrituras. Si usted piensa como judío, si piensa como gentil, entonces, sí, hermano. Usted piensa, hermano, mire, usted piensa que la Trinidad hebrea, por decirlo de alguna forma, ¿fue la primer Trinidad que existió? No. Antes que creyéramos que Dios es tres, los egipcios ya tenían su Trinidad. No más que no le llamaban Trinidad, le llamaban triadas. Las triadas eran trinidades. Trinidad quiere decir tres. Triadas quiere decir tres. Los romanos tenían sus triadas. Los egipcios tenían sus triadas. Sí, ellos tenían su Trinidad también. La Trinidad cristiana no es la primera Trinidad que existió. Es la primera que nos enseñaron a nosotros. Y es increíble, hermano. Para mí es increíble cómo grandes maestros, grandes eruditos bíblicos, que uno se queda hasta con la boca abierta de la manera como explican las Escrituras. Y uno dice, wow, qué tremendo este hombre. Y uno quiere aprender y hasta cierto punto quisiera ser hasta como ellos, de cómo explican las Escrituras. Pero cuando caen aquí, No hay revelación. dicen que Dios es tres. Y hasta dicen que el Espíritu Santo es una paloma. Aleluya. Sí. Bueno, la mayoría dicen que es una persona. Pero recuerde, una persona tiene un cuerpo. Para que sea persona, tiene que tener cuerpo. ¿Se imagina usted que yo le diga, ¿sí ven la persona que está ahí tirada? Usted dice, ¿ustedes ven la persona que está ahí tirada? No. Pero ahí está, hermano. No tiene un cuerpo, pero sí es persona, ahí está. Ustedes porque no la miran, yo sí la veo bien. No, para que sea persona, tiene que tener un cuerpo. En el momento que tenga un cuerpo, aunque yo le diga a usted que no es una persona, usted me va a decir que sí es una persona. Entonces, para que sea persona, tiene que haber un cuerpo. Si no tiene cuerpo, no se le puede llamar persona. No podemos llamarle la persona del Padre ni la persona del Espíritu Santo. Podemos decir la persona de Jesús. Ahí sí. ¿Por qué? Porque hubo un cuerpo. Hubo un cuerpo. Entonces, para que sea persona, tiene que tener un cuerpo. ¿Ya tiene Isaías 52? Amén. Amén. Y vaya al versículo 6 y 7. Qué bueno. ¿Ya lo tiene? Amén. Por tanto, Mi pueblo. el 6 solamente. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa
en aquel día. Ok. Vamos a irnos despacio. Habla de un pueblo, habla de un nombre y habla de un día. Mire, mi pueblo sabrá mi nombre. Vamos por ahí primero. ¿Quién está hablando? Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Ok. No sabían el nombre de Jehová, pero sí dice Jehová. ¿Se da cuenta? Jehová no es nombre. No es nombre. Innombrable. Porque eran consonantes nada más, no habían vocales. Las vocales las pusimos nosotros para que se pueda pronunciar. Pero no habían vocales, eran consonantes impronunciables. El nombre de Dios era impronunciable. Una vez más, Hashem era lo más cercano a cómo se pronunciaba. Y así le llamaban Hashem, cuando miraban el tetragramatón o las 4 consonantes. Entonces dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. O sea, dice que habría un día en el cual se daría a conocer el nombre. Habría un día en el cual se daría a conocer el nombre. Y el día que se diera a conocer el nombre, ¿cuándo sería? Siga leyendo el versículo. Cuando Él esté presente. Porque yo mismo que hablo, y aquí estaré presente. Mire esto. Ahora, hay que ver quién es el que está hablando. Es alguien que no tiene nombre, pero que daría a conocer su nombre. Y que llegaría un día, y que ese día, cuando llegue ese día, él mismo estaría presente. Aleluya. Recuerde, cuando usted va al Antiguo Testamento y habla de Jehová, no podemos hablar de Jehová sin decir que el que está hablando es el Padre. No, no podemos, hermano. Porque cada vez que Jesús se refería al Padre, se refería a eso, a Jehová. Entonces, el Padre prácticamente está diciendo que estaría presente en aquel día. ¿Cuándo? Cuando el pueblo conociera el nombre. Allí dice, Isaías 52:6. Mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Entonces, no sabían el nombre de Dios todavía. Lo daría a conocer. Entonces, el nombre lo da el ángel a María. Le da el nombre, Aleluya. que sería llamado Jesús. Así es. Jesús quiere decir Salvador. Y dice, porque yo mismo que hablo aquí estaré presente. ¿Ve? Por eso era Dios con nosotros. El pueblo de Israel sabía que el Dios con nosotros era el Dios de la antigüedad. El Dios de sus padres. El Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Todopoderoso. El Rey de los judíos. Aleluya. Ellos no esperaban al Hijo de Dios, hermano. Ellos no esperaban un hijo. Ellos esperaban al Rey. Jehová de los ejércitos. A él lo esperaban. Porque aquí dice que él mismo que habla estaría presente. Y en la otra Zacarías leímos que él mismo que habla estaría presente y que además sería traspasado. Hermano, esta escritura está clara. Sería traspasado, dice Zacarías. Porque donde nosotros miramos al Rey, otros miran el Hijo. Pero recuerde que llorarían por él como si fuese el Hijo. Como si fuese el Hijo. Así que yo mismo que hablo, dice, estaré presente. O sea, no podría aparecer el cuerpo de la palabra sin que apareciera Jehová. Así que no podría aparecer el nombre sin que apareciera Jehová. Porque aquí está diciéndolo. Yo estaré presente en aquel día. Yo estaré presente, dice. ¿Cuándo? Cuando mi pueblo sepa mi nombre. Así es, amén. Entonces, cuando se dio a conocer el nombre, esto es lo que Juan 1:1 dice. Que la palabra, esta palabra a la que nosotros le llamamos Jehová en el Antiguo Testamento, es solamente la palabra que tomó un cuerpo
Y él mismo que estaba hablando estuvo presente en el día que se dio a conocer el nombre de Jesús. Amén. Cuando por primera vez se le dijo, y pondrás su nombre Jesús. Santo eres, aleluya. Este mismo que está hablando estuvo presente cuando nació Jesús, estaba presente él. Sí, amén. Ahí lo dice. Y usted debería de conocer estas escrituras. Porque esto no trata de, miren, es que aquí veo el hijo. Aquí, no, esto no trata de eso. Aquí lo está diciendo claramente. Y para cuando usted lea la escritura tiene que preguntarse quién está hablando. ¿Quién estará presente? ¿Ve? ¿Por quién sufrirán como el hijo? ¿Cómo? No es que sea el hijo, sino que ¿cómo? ¿Cómo? Ahora, vamos ahí mismo a Isaías, capítulo 9 y el versículo 6. Alguien va a decir, esa ya sé, hermano. Una vez más, escritura conocida, Sí, amén. Aleluya. pero poco meditada. ¿Ya la tiene? Qué rápido, de hecho todavía no. Son unos eruditos ustedes. Sí. Isaías 9, 6. ¿Ya lo tiene? Amén. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, Santo. y se llamará su nombre Admirable. admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Por qué dice que se llamaría su nombre así? Porque el nombre aún no había sido revelado, Así es. no había sido dado a conocer. Entonces, se conocería de esa forma, así. Ahora, recuerde esto, lo que dice. Un niño nos es nacido. ¿Qué está diciendo? Que vendría como niño. Santo eres Jesús. Hijo nos es dado. ¿Qué está diciendo? Que vendría como hijo. Amén. Aleluya. Recuerde esa frase. ¿Cómo? Yes. ¿Cómo? Dios nunca fue niño. Porque no tiene principio ni fin de días. Así es, amén. Vendría así. Vino como niño. Vino como hijo. Y el principado sobre su hombro. Y por eso, como solamente vino como niño y vino como hijo, se le llamaría su nombre Padre Eterno. Entonces, lo que los judíos... Mire, esto es lo que no podía caber en la mente de los judíos. Si los judíos aceptaban que Jesús era el Mesías, los judíos tenían que aceptar que Jesús era el Padre Eterno. Sí, porque según la profecía, ellos le llamarían, recuerde que esto se lo está diciendo a los judíos, ellos le llamarían Padre Eterno. ¿A cuál? Al que vendría como niño y al que vendría como hijo, pero el principado estaría sobre sus hombros, el gobierno y la autoridad estaría sobre sus hombros. Aleluya. Y se le llamaría de todos estos títulos. Admirable, recuerda, eso no son nombres, son títulos. Admirable, consejero, Dios fuerte, y se le llamaría Padre Eterno, porque ellos entendían muy bien que el rey estaba descendiendo a la tierra y que traía todo el gobierno, porque ellos, la salvación que esperaban no era salvación del pecado. Los judíos no esperaban salvación del pecado. Ellos esperaban la salvación de los romanos. Que Dios viniera y derrotara a los romanos que los habían conquistado. Eso es lo que esperaban. Así es. Su mente no alcanzaba a comprender de que el pueblo estaba en pecado, por más que Dios se los repetía, se los decía, les enviaba gente, les enviaba profetas, les enviaba líderes, jueces, y les decía que siempre se estaban equivocando, pero
no habían entendido de que el Salvador vendría a cubrir sus ofensas, a pagar el precio por sus ofensas delante de Dios. Eso no lo entendían ellos. Ellos sabían que como era el rey, era la autoridad, era el gobierno, venía e iba a derrotar a los que tenían en ese momento doblegados a Israel. Por eso estaba ahí Poncio Pilato. Poncio Pilato no era judío, era romano. Por eso crucificaron a Jesús. No era un castigo judío, era un castigo romano. Por eso le dijeron, mira la moneda, ¿qué cara tiene? La del César. El César era un emperador romano. Por eso, ellos esperaban de que los liberara de la aflicción, de la opresión de los romanos. Eso era lo que ellos esperaban. Así es. Porque sabían que el que vendría sería el rey. Ellos no, hermano, a los judíos no los engañaban, que decir, no, es que va a venir el Hijo de Dios. Ellos no entendían eso, hermano. No lo entendían, porque la Biblia no lo decía. El Antiguo Testamento no decía que nacería el Hijo de Dios. Decía que venía el renuevo. Decía que venía el Mesías, el enviado, el mensajero. Así decía. Así es, amén. Y entonces dice Zacarías, daré a conocer mi nombre y sufrirán por mí como a quien traspasaron. Como hijo unigénito, como el primogénito. Y mirarán a mí, dice, y me mirarán a mí. Mire, el rey del universo les estaba diciendo a Israel, me mirarán a mí en aquel día. Yo voy a llegar allí. Aleluya. Por eso los judíos no podían aceptar que Jesús era el Mesías. Santo. Porque ser el Mesías estaba diciendo que el mismo creador del universo venía a la tierra. Eso estaba diciendo. Para los judíos eso quería decir. Para nosotros quiere decir otra cosa, hermano. Pero para ellos eso quería decir. Ellos entendían muy bien, hermano, que era el renuevo. Que la vara del tronco de Isaías. Ellos entendían muy bien. Así es, amén. Nosotros somos los que nos falta entender. Así que dice que vendría como niño, que vendría, dice, como hijo, pero que sería él Padre eterno. Es lo que está diciendo. La palabra del Padre eterno. Aleluya. Y vendría como Salvador, vendría a salvar. Mire, Isaías 43. ¿Sabe qué? Mejor, antes de Isaías 43, vamos a leer Hechos primero. Porque con esa escritura usted se identifica más. Hechos 4:12 primero y después regresamos a Isaías. Es una revelación que he tenido ahorita, hermano. Aleluya. Tremendo. No, hermano, se me ocurrió. Aleluya. No crea que ando en las nubes. Hechos 4:12 es conocido también. Bendito Dios. Qué bueno que le estoy dando puras escrituras conocidas, hermano. Así las va a recordar. Hechos 4:12. Mire esto. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Bien? Así es, amén. El 11 dice, este Jesús, o sea, está hablando de Jesús, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermano, en ningún otro hay salvación. Ahora, la pregunta es, ¿dónde está su salvación? No tenga miedo, diga. En Jesús. Jesús. En Jesús. Ahora vamos a Isaías. Ahora sí vamos a Isaías. Nomás quería hacerlo confesar primero. Sí, amén. Isaías 43. No. A mí me emociona esto. A mí Me también. emociona. Isaías 43. Vaya al versículo 10. Mire. Fíjese esto. Mire, aquí vamos a ver al siervo otra vez. Mire, para que vea que cuando habla del siervo, está hablando del mismo.
Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. ¿Se dan cuenta? Aleluya. Cuando los judíos esperaban al siervo de Jehová, no esperaban al Hijo de Dios. Porque Dios le había dicho, quiero que entiendan que yo mismo soy. Eso es lo que estaba diciendo. Mire, para que me conozcáis, para que me conozcan, para que crean y para que entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Así es, amén. Ahora vaya al versículo 11. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Aleluya. Fuera de Jehová no hay quien salve, hermano. Así es. No hay quien salve. Bueno, pero me acaban de decir en el libro de los Hechos que en ningún otro hay salvación. Claro. Es el mismo. Tiene sentido, hermano. Si Amén, usted piensa aleluya, como amén. judío, tiene sentido. Sí es. Si piensa como gentil, no. Porque entonces va a empezar, oh no, pues, ¿cómo le hago? Si aquí está el Hijo y aquí Jesús salva, pero Jehová también. Aquí me está diciendo, yo Jehová, fuera de mí, fuera de Jehová. ¿Entienda eso, hermano? No fuera de Dios, fuera de Jehová no hay quien salve. Así es. No hay quien salve. Y entonces, ¿por qué en ningún otro hay salvación? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Por qué? Porque Jesús era el siervo. Aquí dice el versículo 10. Jesús era el siervo de Jehová del Antiguo Testamento. Era Jesús. Sí, amén. Jesús era el siervo de Jehová. El renuevo, el retoño. Él era. Amén. Y aquí dice, ustedes son mis testigos y mi siervo que yo escogí. Para que me conozcan, crean y entiendan que yo mismo soy. Aleluya. ¿Ve? Entonces no tiene confusión. Lo que pasa es que los creyentes actuales pensamos como gentil, no como judío. Cuando usted piensa como judío se da cuenta que el judío esperaba al rey, no esperaba al Hijo de Dios. Esperaba al rey, a Jehová de los ejércitos. Él es el rey de la gloria. A él lo esperaban. Y Jehová de los ejércitos está diciendo que llorarían y se afligirían por él como el primogénito, como el unigénito. Y me mirarán a mí después de haberme traspasado. Eso es lo que está diciendo. No se lo está diciendo a usted, se lo estaba diciendo a los judíos. Ustedes me van a ver a mí después que me hayan traspasado. Así le está diciendo. Entonces, fuera de mí, ¿qué dice? No hay quien salve. Ya casi estamos llegando, hermano. Acá estamos llegando. Isaías 52, 6. Ya que estamos aquí en Isaías. Vaya 52, 6. Aquí vamos a leer las dos escrituras que ya leímos. Dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Mi pueblo sabrá mi nombre porque yo mismo que hablo estaré presente. Escuche eso. Mi pueblo sabrá mi nombre porque yo mismo que hablo estaré presente. ¿Está hablando quién? Jehová de los ejércitos está hablando. ¿Okay? Ahora vamos a Hechos. Le digo que es la escritura que ya leímos. Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En aquel día mi pueblo sabrá mi nombre. Este Jesús, dice, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre
Mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día, porque aquí yo mismo que hablo, estaré presente. ¿Ve? Cuando existió el nombre de Jesús, Jehová de los ejércitos, dice ahí, estaba presente. El niño de Isaías 9:6 vino como niño, pero era Dios con nosotros, descendiendo a la tierra. Una vez más, cuando los judíos le decían la palabra Dios, los judíos no pensaban en tres. Los judíos pensaban en el Rey de la Gloria. Pensaban en el gran yo soy. En eso pensaban. En el gran yo soy. En el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. En eso pensaban. Entonces, aquí el nombre de Dios es revelado cuando dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, porque yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Y si no hay quien salve, no hay quien salve. Entonces Jesús salva, sí, porque Jesús es el nombre de Dios revelado, el Dios de la antigüedad. Amén, aleluya. Que se manifestaba y se oía solamente a través de la palabra, pero que tomó un cuerpo en Juan 1:1 y que habitó entre nosotros y vimos su gloria. Amén, aleluya. Gloria Amén. como del unigénito. Sí es, amén. Jesús no era el hijo unigénito, hermano. Así es. Jesús era el Dios de la antigüedad, Amén, aleluya. el mismo Dios creador, Poderoso Dios. el amén. mismo Dios que estaba con Adán y Eva, era Jesús. Amén, aleluya. Que por amor a nosotros tomó un cuerpo. Así es. Dios se humilló ante su creación, hermano, viniendo con las estrellas por encima de él siendo Dios, siendo más grande que las estrellas, se hizo chiquito y caminó bajo su creación. Amén. Se humilló por aleluya, nosotros. amén. ¿Sabe, hermano? Cuando nosotros no aceptamos que el Dios de la antigüedad vino en el cuerpo de Jesús, que Jehová de los ejércitos vino en el cuerpo de Jesús, cuando usted no lo acepta, usted le está quitando mérito a la humillación. Caminó bajo las estrellas, bajo su creación. Así es, amén, aleluya. Ya casi terminamos. Ya ahorita terminamos. Se lo prometo. Vamos a ir rapidito. 4 escrituras. Estoy volando. Deuteronomio 6:4. Así que córrale porque se nos acaba el tiempo. Deuteronomio 6:4. ¿Ya lo tiene? Amén. Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Una vez más, cuando dice Jehová, no debe decir Jehová, debería decir el Señor vuestro Dios. ¿Por qué? Porque no había nombre, ese nombre está arreglado. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ay, hermano, eso hay en el Antiguo Testamento. Vámonos al Nuevo Testamento, hermano. Volando porque ya lo veo que tiene sueño. Romanos capítulo 3. Y no voy a decir nada, hermano, no voy a decir nada. La Escritura le va a decir a usted. Aleluya. Sí, la Escritura le va a decir a usted. Mire. Romanos 3:30. Vamos, como no tenemos tiempo, vamos a leer nada más el principio del texto. ¿Ya lo tiene? Romanos 3:30. Amén. ¿Cómo dice Romanos 3:30? Porque Dios es Porque uno. Dios Es uno. es uno. ¿Oh sí? Amén, Son tres. aleluya, amén. Romanos 3:30. Porque Dios es uno. ¿Oh, cuántos es Dios? Aquí dice que Dios es uno. Eso es lo que está diciendo. Ay, hermano, pero no se puede basar en una sola escritura. Ok, Gálatas 3:20. Gálatas 3:20. Ay, hermano, si no se emociona con esto, no sé con qué se va a emocionar. Gálatas 3:20. ¿Ya lo tiene? Amén. Qué rápido, yo todavía no. Está antes de Efesios. ¿Ya lo leyó? Sí. Amén.
Gálatas 3, 20. ¿Qué dice? Dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios, Es uno. Amén. pero Dios es Aleluya, uno. amén. Aquí no me está diciendo que Dios es tres. Dios es uno. Sí, Señor. Dios es uno. Amén. Yo no sé Aleluya, qué le amén. pueden cambiar ahí. Ah. O cómo me lo pueden explicar. Ok, una más. Ahí terminamos. Santiago 2:19. Ahí concluimos. ¿Ya lo tiene? ¿No? Ah, hermanos, son igual de lentos que yo. Amén. Pues, no digas amén. Está después de Hebreos. Amén, amén. Ahí terminamos. Santiago 2:19. ¿Qué dice? ¿Tú crees que Dios es uno? Ahí, espéreme ahí. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Hay quienes dicen que estamos equivocados porque pensamos que Dios es uno. Hay quienes dicen que nosotros tenemos doctrina de error porque pensamos que Dios es uno. ¿Qué dice Santiago? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Santo. Yo no sé. Aquí dice Santiago. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. No me interesa lo que me digan. Si yo creo que Dios es uno, Santiago me dice que hago bien. Sí, Aquí dice. de los demonios creen. Y mire esto, hermano. Lo que sigue diciendo. Los demonios creen que Dios es uno. Qué vergüenza. Mire. Muchos cristianos dicen que Dios es tres. Los demonios piensan que Dios es uno. ¿Cómo no, hermano? Si ellos sí lo conocen. Santo. Amén. Ellos no vieron ahí arriba al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos vieron a Dios. Así es. Vieron a uno. Aquí dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Así que no puedo cambiar, hermano. Eso no lo puedo cambiar. No puedo creer otra cosa, porque la Biblia me dice que hago bien. Ujú. Y dice, los demonios también creen. Los demonios lo creen también. Ujú, Ellos tiemblan. ujú. Y hay creyentes que no creen que Dios es uno y tampoco tiemblan. Qué terrible, hermano. Qué terrible. Porque de acuerdo a esta escritura, miren, hermano, los demonios le llevan ventaja a ciertos creyentes Ujú. que cierran sus oídos, cierran su entendimiento y se aferran a lo que les enseñaron. La Biblia, usted lo pudo ver, yo no dije nada, dice que Dios es uno. Deuteronomio, Romanos, Gálatas y más Santiago es el broche de oro, hermano. Santiago dice que yo hago bien. Ujú. Por eso Amén. voy a seguir creyendo que Dios Sí es. es Amén. uno. Aleluya. Amén. Sí creo en el Padre, sí creo en el Hijo, sí creo en el Espíritu Santo, pero no creo que estén separados, no creo que sean tres personas distintas. Mire, hermano, la Biblia, usted puede buscarlo en su casa, y se lo voy a dejar de aquí hasta que Cristo venga, tiene tiempo para que usted lo busque. La Biblia nunca dice Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La Biblia no dice eso. Ujú. No. No dice Dios Hijo. Dice el Hijo de Dios. Pero no dice Dios Hijo. Porque ahí estamos mencionando tres dioses. Aunque en la mente y en el corazón no lo creamos, estamos mencionándolo. O sea, entiendo a las personas, ¿verdad?, que lo dicen así. Yo sé que no creen que son tres dioses. Ya, yo eso lo entiendo. Pero lo están diciendo. Lo están confesando. Cuando dice Dios Padre, uno. Dios Hijo, otro Dios. Dios Espíritu Santo, otro Dios. Esa idea, hermano, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es católica. ¿Para qué? Para separar a Dios. Ujú. Para eso. Así que la Biblia nunca dice Dios Padre, nunca dice Dios Hijo, nunca dice Dios Espíritu Santo. Dice el Espíritu
de Dios. Así dice. El Hijo de Dios. Nunca dice Dios primero. Nunca. Así que cree que Dios es uno. Bien hace. Porque hasta los demonios creen. No más que ellos no se pueden sujetar. No pueden obedecer, mejor dicho. No pueden obedecer al Hijo de Dios. No pueden obedecer al nombre de Jesús. No pueden obedecer a la palabra de Dios. No pueden. Porque desde que se rebelaron son rebeldes sin causa. O sea, perdieron la causa, hermano. ¿Verdad? Así que cree que Dios es uno, bien hace. Bien hace, hermano. Bien hace. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Yo lo que creo, hermano, no lo creo porque me lo enseñaron, me adoctrinaron, no. Yo lo creo porque aquí está en la palabra de Dios. Eso es lo que creo. ¿Verdad? Y eso es lo que predicamos. Así que cierre sus ojos, vamos a orar. Poderoso Señor, gracias Padre. Gracias Dios eterno por tu fidelidad. Gracias por la revelación de tu palabra, Señor. Padre, en esta hora yo te suplico, mi Señor, que no permitas, Padre, que esta palabra produzca controversia, Señor. No permitas, Señor, que esta palabra vaya a estorbar a alguien, Señor. Padre, bendice a aquel, Señor, que no crea de esta manera, Señor. Bendícelo, Padre de gloria. Alumbra su entendimiento, Señor. Ayúdale que se afirme en tu camino, mi Dios. Que busque la santidad, Señor, y que sea perfeccionado en el amor, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, que esta palabra sea revelada a nuestras vidas, Señor, a nuestros corazones, mi Dios. Que tu gracia, Padre, sea siempre para con nosotros, Padre. Que esta palabra, donde quiera que sea escuchada, Padre, traiga liberación, Señor. Que esta palabra alumbre el entendimiento, mi Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Que tu Espíritu de gracia se mueva a través de tu palabra, Señor. Dios eterno, gracias, Padre, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por la revelación de tu palabra, Señor. Bendice a aquellos que escuchan tu palabra, Señor. Bendícelos, Dios eterno. Bendice a aquellos líderes, ministros, pastores que predican tu palabra, Señor. Dios eterno, que nada les falte. Respalda a los poderosos, Dios. Gracias, Señor de gloria. Padre, te pido que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor. Que tu presencia vaya a nuestro lado y que en ti podamos descansar, Señor. Gracias, danos la victoria. Pelea nuestras luchas, Señor. Pelea nuestra batalla, poderoso Dios. Haznos fuerte ante la debilidad, Señor. Gracias, Dios eterno, por tu fidelidad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias.